Buen día, soy Juliana Samaniego Díaz del programa de Optometría en primer semestre y para la clase de anatomía hablaremos un poco de las ilusiones ópticas. Entonces bien, podemos empezar dando como dato curioso que las ilusiones ópticas, aunque a veces son creadas por casualidad, a veces pueden darse a propósito y esto se puede ya que debido a diferentes estudios se ha logrado establecer que existen unos mecanismos, unos métodos tanto en el sistema visual como en el neurofisiológico que nos permiten conocer como el efecto visual, la percepción visual que se va a tener de algo, aún sin saber en realidad cómo se ve todavía. Entonces, por eso podemos llamar a las ilusiones ópticas como un experimento científico que nos ayudan a comprobar o verificar una idea inicial que se tiene de algo. Ahora sí, podemos entonces comenzar. Bien, entonces tenemos como una caracterización de lo que es la ilusión óptica, que es muy importante dentro de las características importantes del video, donde vemos que es percibir esa realidad de distintas formas, ¿sí? Pero además de tener una percepción errónea de lo que estamos viendo, ya sea como por cómo lo percibimos, por las dimensiones, el color, porque aquí es que el cerebro va a empezar a usar los recursos que tiene para que entre en juego esta ilusión, para empezar a usar que las sombras, la luz, los colores, la perspectiva, el sonido y muy importante también las experiencias previas que ha tenido la persona para empezar a racionalizar y a relacionar lo que está viendo para lograr descifrar de una u otra manera la ilusión óptica. Bien, tenemos como otra característica importante del video la ecolocación, que es precisamente esa capacidad que tienen algunas de las personas invidentes de conocer un entorno mediante ecos. Esto quiere decir que se va a emitir, ¿sí? En esta capacidad lo que hacen es que se emite una onda que va a chocar contra un objeto y este va a devolver un eco, que precisamente será el que les brinda la información de su entorno. Además, se ha conocido mediante diferentes estudios que esta capacidad implica las mismas áreas cerebrales que implica la visión. Y esta es la razón por la cual las personas que son expertas en la ecolocación de los invidentes pueden determinar su entorno, la composición de los objetos, la distancia entre los mismos, sin la necesidad de claramente tocarlos o de verlos. Bien, hablando entonces de las ilusiones ópticas dentro de lo que es la optometría, vemos que son importantes por, primero, las razones que ya conocimos anteriormente, pero también porque va a afectar directamente el sentido de la vista, de la visión, dándonos que se caracteriza pues por esa percepción visual de las imágenes, ¿sí? De los objetos que vemos. Entonces vamos a ver que en las ilusiones ópticas el sentido de la vista va a verse afectado por imágenes que ya ve el cerebro como erróneas o falsas o ya sea ambas. Falsas vamos a hablar de cuando esa imagen realmente no existe, el cerebro la está creando, la percepción visual. Pero si hablamos entonces ya de erróneas es porque va a ser algo que aunque existe, no lo estamos percibiendo de la manera adecuada. Por otro lado, tenemos que las ilusiones ópticas podemos encasillarlas, por decirlo así, tanto por un lado fisiológico como por un lado cognitivo. Dentro del lado fisiológico hablamos entonces de estos estímulos que se tienen, ya sea a los ojos o al cerebro, y los efectos que tienen estas estimulaciones para nosotros así poder captar una ilusión óptica. Y por el lado cognitivo, entonces hablamos de ya el conocimiento que tenemos del mundo, el conocimiento que tenemos de las cosas, de los objetos y entre otras, para así poder relacionarlos y entender qué es lo que nos está mostrando, pues la ilusión óptica. Para concluir, hablaremos de una ilusión óptica conocida como líneas paralelas o pared de cafetería, como la que podemos ver en la imagen, donde aunque nuestro cerebro nos haga ver que las líneas están en un extremo más anchas que las otras, que además no están paralelas, no están derechas, sí lo están. Esto sucede porque nuestro cerebro y nuestra percepción visual entra al juego a tener una determinada posición de estos cuadrados y además al tener el contraste entre los colores blanco y el negro, haciéndonos que no podamos enfocarnos en un solo objeto, sino que empecemos a jugar con que tenemos que mirar muchos a la vez y con el contraste determinado, haciendo que nuestro cerebro empiece como a distorsionarse un poco y no a entender cuál es la imagen realmente.